Son las 8:42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anunciamos más temprano cuando hacían los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios Gustavo Guerra García. Él es candidato a la alcaldía de Lima, o pretende ser candidato. Vamos a ver qué pasa. Mañana hay una audiencia en su casa en el Jurado Especial Electoral por Juntos por el Perú, que digamos es un conjunto de organizaciones que digamos han en estos últimos tiempos cruzado y puesto objetivos comunes para tratar de plantearle a la ciudad de Lima una propuesta para el proceso electoral que va a ser, como ustedes saben, en octubre. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Vamos a más adelante seguramente volverlo a invitar para hablar más sobre las propuestas, pero quisiera que pueda explicar a nuestros oyentes por qué todavía no es un candidato, por qué todavía no le han permitido la inscripción. Digamos, el otro día estuve conversando con Enrique Cornejo aquí y también nos contó una peripecia más o menos parecida, pero cuéntenos por favor. Bueno, mañana es la audiencia en el que el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver el que en mi opinión es un error cometido por el Jurado Especial Electoral de Lima. O sea, ya están en la instancia de apelación, ya en el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, ya admitieron nuestra apelación y aquí, digamos, lo único que va a ocurrir es que al haber nosotros ingresado suficientes pruebas que acreditan que nuestras elecciones fueron el 20 de mayo, porque, digamos, los medios de comunicación y 30.900 personas que se inscribieron para votar en las elecciones de Juntos al Perú, digamos, acreditan, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos las elecciones el 20 de mayo. Ajá. El Jurado Especial de Lima Centro, en lugar de pedirnos una aclaración sobre la fecha, declaró absurdamente la improcedencia de nuestra lista, ¿no? Mientras que otros jurados todos habíamos presenciado la votación, entonces se difundió, nota de prensa. Claro, están en Marte. Entonces, en realidad, aquí no hay un problema mayor. Incluso nosotros tenemos un informe de la OMPE que acompañó todo el proceso, de principio a fin. Además, somos el único partido que ha hecho elecciones primarias ciudadanas abiertas, invitando a la ciudadanía a inscribirse y definiendo a través del voto ciudadano quiénes son nuestros candidatos, y que hemos tenido competencia intensa, ¿no es cierto?, no solo en la lista metropolitana, porque yo tuve competencia con otra lista liderada por mi amigo Fidel Ríos, Ajá, sino en 20 distritos, ¿no es cierto?, en donde había competencia. Es decir, este ha sido un proceso democrático en serio, hasta donde tenemos información, el único. Así que por lo menos en democracia, Juntos por el Perú va ganando estas elecciones. Ahora, pero digamos, ¿por qué si eso es así y es fácil de acreditarlo, el Jurado Especial Electoral genera todo un procedimiento diciendo lo contrario? ¿Cuál es el argumento por el cual no los han inscrito todavía? Sí, es cierto que el acta del Comité Electoral Nacional, que es autónomo y que por lo tanto yo no puedo decirle cómo redactar el acta, no era suficientemente clara sobre la fecha. Eso es verdad. Pero otros jurados especiales, a nuestras listas que tenían el mismo problema, lo único que hicieron fue pedirles una aclaración sobre la fecha, que es lo que debió hacer este jurado electoral. Pero en todo caso no importa, el Jurado Nacional Electoral va a resolver correctamente, porque nuestra postura es de derecho y tenemos suficientes evidencias, y todo el mundo sabe que nuestras elecciones fueron el 20 de mayo, así que no hay razón por la cual tenga que ser un tema de discusión qué día fueron las elecciones ciudadanas primarias y abiertas de Juntos por el Perú. Ahora, digamos, si es un problema que el jurado termine siendo, como lo fue en la elección general del año pasado, protagonista otra vez en asuntos que podría superar de una manera distinta, ¿no? Ahora, pero vayamos, salimos, eso mañana es la audiencia. Sí, mañana es la audiencia. Y ahí, digamos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar ya para que se determine si es que... Ellos se demoran a veces horas, como en el caso de Yehude Simón, que Ajá, logró que le declaren fundada su apelación y por lo tanto está apto para participar, lo cual es súper importante, ¿no? Porque la ley que dio el Congreso, empujada por Becerril y Velázquez Quesquén, está orientada a impedirle su participación cuando él encabeza los sondeos en Lambayeque, ¿no? Ahora, que es curioso, porque tanto Becerril como Velázquez Quesquén son congresistas de Lambayeque, y además tienen intereses muy concretos. No, por supuesto, ellos apoyan a otros candidatos, por eso estuvieron en la movida con PPK, para que la ley esta que impide que los sentenciados participen en las elecciones no tenga la excepción de que la gente que era inocente y que fue... que le pidieron a los que les pidieron perdón porque eran inocentes, no se aplicara la excepción, ¿no? No, más curioso, porque Velázquez Quesquén era parte del gobierno de García, que llamó a Yehude Simón para ser su primer ministro. No, claro. O sea, digamos, y ellos son los que han tratado de... En general, yo creo que hay una movida nacional para tratar de generarle problemas a las candidaturas de izquierda o las candidaturas alternativas, ¿no? Ajá. Esto es parte de este problema que hay, en que también están tratando de que no participe Verónica Mendoza, que no participe Julio Guzmán, han tratado de que Yehude no gane las elecciones en Lambayeque cuando está punteando los sondeos, y también hay una intención en Lima de sacarnos de competencia, pero yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones normalmente actúa sobre la base del derecho y no creo que ellos puedan retirarnos, porque el tema es demasiado claro, ¿no es cierto? Nuestras elecciones fueron el 20 de mayo y por lo tanto lo único que nosotros tenemos que hacer es acreditar. Entonces hoy día en la mañana está ingresando el informe de la OMPE y no hay nada más que discutir. Ahora, mañana es la audiencia,
se discute y de ahí, digamos, pocos días después ya tienen que... Sí, yo calculo que entre el martes y el jueves ellos... habilitar la candidatura, digamos. No tanto, porque como declararon improcedencia, Ah, no revisaron la documentación. Entonces, por lo más probable es que el Jurado Nacional revise y lo envíe de nuevo al Jurado Especial para que nos opinen sobre si falta un voucher o si falta algo, si alguien no acreditó bien su domicilio. Pero ya esos son temas menores. No, ya, pero cuando viene un mandato de la instancia superior, digamos, lo que revisa son algunos costos accesorios, porque la cuestión de fondo ya se resolvió, digamos, casi para aplicar lo que te dice. Eso es verdad, pero igual, digamos que no va a ser inmediato, entonces hay unos días más que hay que tomar. Ya, probablemente ya la próxima semana va a estar. Sí, la próxima semana seremos candidatos de pleno derecho. Ya, pero digamos, aprovecho para preguntarle algunas cosas que no son, o todavía no están en marco de la discusión sobre lo que Lima requiere, pero sí tienen que ver con la coyuntura y la manera como el actual alcalde está definiendo algunas cosas. Resulta que el presidente del Congreso hace poco anunció que iban a hacer un parque de la memoria, ¿no es cierto?, para un parque temático, ¿no? Y después, frente al cuestionamiento de medios y de sus propios colegas parlamentarios, dijo, pero esto no es un sol del Congreso, ustedes están dejándose llevar por lo que dice la gente, aquí es un alcalde. Y resulta que ese alcalde va a ser el alcalde de Lima Metropolitana, que van a hacer una alameda para estos temas, que no está previsto en ningún lado, que no está... ¿Qué opinión tiene de eso? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha habilitado los recursos como si fuera para un parque espacio público. Obviamente esto debe haber estado coordinado hace tiempo. A mí realmente me da bastante indignación que de nuevo estemos discutiendo cuestiones accesorias para hacer una obra que no se necesita, ¿no? Y ese es el problema de la ciudad, ¿no? O sea, mientras necesitamos que se construya la extensión norte de la, digamos, ampliar la estación del Naranjal en el norte, que costaría menos que el parque temático y que menos que el parque temático, claro, que es indispensable, claro, porque tú puedes ampliar la estación del Naranjal hacia el norte, los 12 con estación, no. Yo estoy hablando solo de que la estación la estación misma, no la ruta, hay que agrandarla con módulos de aluminio que pueden ser prefabricados, en fin, para tener más espacio y que no todo el mundo se concentre en donde está en este momento, porque es la única solución rápida para que esa estación no esté al borde de explotar, ¿no es cierto? Estamos gastando plata en cosas que no son prioritarias, ¿no? Entonces, el alcalde de Lima no gasta en la estación norte, no está haciendo el tramo, ¿no es cierto?, que debería hacerse hasta Chimpugoglio segregado, porque dice que hay otras obras prioritarias que nadie sabe cuáles son. Entonces, mientras la gente está haciendo unas colas enormes en el metropolitano y necesitamos más buses, ¿no es cierto?, miren a la que se dedican, ¿no? Sí, a poner puentes en la vía expresa que nadie ha pedido, ¿no es cierto?, y ampliar estaciones, a poner nuevas estaciones que no van a servir, porque lo que necesita el metropolitano es una mejor gestión de operaciones y ampliar la flota. Entonces yo creo que la verdad es que da mucha cólera, ¿no es cierto?, que los corredores complementarios casi no se ha avanzado nada, ¿no es cierto?, se está implementando el 5% del corredor de las Panamericanas, en el metropolitano no se están resolviendo los principales problemas, y ahora resulta que tiene un acuerdo bajo la mesa para hacer un parque temático que ni siquiera lo va a terminar, y que va a ser otra historia, claro, como el bulevar que iba a estar al lado del espacio 28 de julio con sus 554 grietas, ¿no? Entonces la verdad es que estamos en un momento súper crítico de Lima. A mí me da pena, ¿no?, tener un alcalde que boicotea los Juegos Panamericanos, cuando todos los alcaldes del mundo matan, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos o Panamericanos o un mundial, hay ciudades vayan que a su ciudad, de los Panamericanos, ¿no?, para hacer que las ciudades crezcan mejor. Y para poner la marca Perú, en fin, para miles de cosas. Acá tenemos un alcalde que actúa contra todo nivel de racionalidad. Ahora, ¿pero por qué? Y además lanza a su hijo a las elecciones, ¿no? De acuerdo, pero la pregunta es ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, no se avanzó con la reforma del transporte? O sea, ¿qué cosa impidió? Porque ahí ya no era una cuestión de ideas, porque él podría no tenerlas y por lo tanto no lo llevó a la práctica. Ya eso estaba encaminado, pero sencillamente no se hizo. Sí, nosotros dejamos las 49 adjudicaciones de corredores complementarios completas, todas adjudicadas, y fue lamentable que ilegalmente anularan la mitad de esas adjudicaciones y además le cancelaran el contrato a la mitad de los operadores que operaban en Javier Prado y en Tacna Garcilaso, con lo cual no pudieron nunca implementar los alimentadores ni de Javier Prado ni de Tacna Garcilaso Arequipa. O sea, horrible. ¿Y por qué fue eso? Bueno, en parte porque le tienen miedo a la reforma, porque la reforma significa tener que hablar con la gente, convencer a todo el mundo, ¿no es cierto?, y sacar un montón de unidades viejas. Y pelearse con sectores que son muy poderosos, ¿no? Sí, porque, claro, ellos tuvieron el apoyo, ¿no?, de los sectores de las empresas del Callao que no quieren la reforma y que son bastante, digamos, de origen mafioso, digamos, su situación de rutas. O sea, estaban empeñados a esos sectores. Y en mi opinión, sí, por eso tú ves que la Javier Prado
han racionalizado las rutas hasta Pershing, sí, pero de Pershing para el Callao todavía, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con los apoyos que porque, recibieron digamos, durante la campaña, ¿no? Yo vivo por la Javier Prado, para el lado de Magdalena, y todos los buses van por ahí y entran como en Sucre y ya se meten a la Marina, ¿no es cierto? Pues, y evitan pasar por Javier Prado y Pershing. Entonces, claro, hay... ¿Y eso es que para que no se peleen con ellos? Para que les dé por lo menos esa parte de la ruta. En general porque les tienen miedo, ¿no? Les tienen miedo y tuvieron pactos con ellos para, primero, boicotear la reforma cuando yo era presidente de Protransporte. Y segundo, porque tienen compromisos concretos que no quieren decir, pero que son obvios, ¿no es cierto? Porque la gente de Orión y compañía marchaban con la gente de Solidaridad contra la reforma del transporte, así que eso está claro, ¿no? Hay evidencias y hay pruebas de eso. Y cuando en Manchay tuvieron el primer conflicto, los que le fueron a hacer el conflicto a la gente de Castañeda en Manchay contra Protransporte ya de Castañeda fue la gente del Callao. Y Castañeda, porque no se da cuenta de quién es quién, manda a la policía a meterle gas a la gente de Manchay. ¿Y cuál es la solución final? No hacemos el alimentador de Manchay como si Manchay pudiera vivir sin un alimentador integrado al sistema de transporte. Entonces yo creo que estos políticos que no son capaces de hablar con la gente, de convencer a los vecinos, de convencer a los empresarios y choferes del transporte de que la reforma es lo que mejor le puede pasar a los empresarios del transporte y lo que mejor que le puede pasar a los choferes, no los veo yo capaces de terminar esta reforma compleja, ¿no? Por eso es que yo creo que si en Lima se quiere en verdad terminar rápido la reforma de los corredores complementarios y las demás rutas que nosotros dejamos en proceso de licitación y Castañeda anuló, porque nosotros también dejamos en proceso, que eso estaba a cargo de María Jara en la Gerencia de Transporte Urbano, las rutas de integración, o sea, Angamos, Primavera, Universitaria, Benavides, Ejército, Salaberry, todas estaban en proceso y las anularon. Y todas las demás rutas, el otro 60% también estaba en proceso y los anularon sin mayor razón legal aparente, porque la reforma del transporte de Castañeda podían haber sido suficiente para implementar toda la reforma en todas las rutas en 100%. Quizás les hubiera faltado tiempo para las 19 rutas de interconexión con el Callao, pero para las de Lima, que son 16 millones de viajes hoy día en vehículos motorizados de transporte público, no había ningún problema en terminarlo. Ahora, pero es posible retomar esa reforma, habida cuenta que en el camino no solo se han, digamos, dejado de lado contratos y mucha gente ha quedado como, digamos, totalmente desubicada con esa lógica. Sí, claro. Bueno, si la ciudadanía vota por Juntos por el Perú, es altísimamente posible, porque aquí tenemos dos tipos de situaciones. Lo primero es los contratos que podamos recuperar por la vía de arbitrajes, otros mecanismos legales, hay que recuperarlos, porque eso acelera la implementación de la reforma. En donde no hay una solución legal para poder recuperar esos contratos perdidos, bueno, tendremos que licitar de nuevo las rutas. Castañeda recién ha aprobado una ordenanza, un acuerdo de consejo para licitar de nuevo los paquetes que él mismo declaró desiertos. Entonces, la reforma del transporte en su primera fase de corredores complementarios, que es el 40% de la demanda por viajes de Lima, se puede hacer en un plazo relativamente corto. ¿Por qué? Porque el diseño ya está, porque ya convencimos nosotros entre el 2012, 13 y 14 a todos los transportistas de Lima de que lo más razonable es ir por la formalización y la reforma del transporte, con guarnición de flota, etcétera, y porque los choferes también están claros en que les conviene estar en la planilla y no trabajar 14 horas, sino a lo más 8 o 10, ¿no es cierto?, con descansos apropiados, ¿no es cierto?, porque en la planilla no solo ganan más en el esquema de la reforma, en todos los sistemas reformados los choferes ganan más. O sea, ganan más, en total, además, ¿no? Ganan más por hora, pero además tienen derechos de vacaciones, CTS, claro, ¿no es cierto? Y hasta se casan masivamente, como ocurre en algunos de los operadores de los concesionarios que promueven el matrimonio y así ordenan la vida de los choferes, ¿no? El chofer actual que no está en el sistema reformado es un gitano, ¿ok? Es un gitano que vive súper desordenadamente, termina la ruta en Jicamarca, ¿no es cierto? Y duerme en el piso de la estación, al día siguiente está irritable y por eso vemos un comportamiento, digamos, agresivo en el sistema de rutas tradicionales. Están con el gana y gana porque, claro, lo que necesitan es subir más pasajeros para ganar más. Exactamente, ¿no? Y en el esquema de la reforma a las empresas se les paga por los kilómetros que recorren y no por los pasajeros que suben. Entonces yo creo que sí se puede implementar rápido la reforma del transporte, pero además hay que recuperar obras importantes que Castañeda ha detenido totalmente. O sea, no es posible que el nuevo Locante Callao, el alcalde actual, lo quiera quitar de la concesión de rutas nuevas de Lima sin adenda. Y el nuevo Locante Callao es lo que permite que la Panamericana Norte sea una autopista, claro. ¿Ok? Desde Lobo a Los Javich hasta Lobo a Lancón. Igual aquí en Javier Prado, la solución definitiva para el tránsito de Javier Prado, y eso lo tienen que hacer la población de los 12 distritos que viven alrededor de Javier Prado, es el túnel de Javier Prado que Andrade licitó, que la gestión 2011-2014 reactivó, que el MES pidió más estudios, la empresa pidió más estudios y que Castañeda quiere cancelar para no hacer el túnel y acabar con el verde que hay
aquí desde el Paseo Parodi hasta Pershing, ¿no es cierto? Sí. Y ampliar carriles en una solución totalmente insuficiente, cuando lo que necesitamos es ese proyecto original de 1.300 millones de dólares, que es un túnel desde el Monumental de la U hasta el límite con el Callao, ¿no? Ahora, y eso y así podría seguirte diciendo las obras que Castañeda ha detenido y que se podían haber implementado en estos. De acuerdo, y plazos, vamos a tener tiempo aquí para poder hablar de eso. Todavía nosotros ahora estamos en la fase de que se resuelvan las incidencias que hay con los candidatos, y a partir, imagino, de la próxima semana vamos a poder seguir conversando sobre este tema. Pero lo último que quiero preguntarle, y usted lo mencionó también, señor Gustavo Guerra García, es ahora resulta que el hijo de Castañeda va a ser candidato. Además, y quiero preguntarle ahí, por una consideración más personal también, porque usted ha tenido que, digamos, tratar o al momento lidiar con Patricia Juárez, que creo yo, al margen de las discrepancias que tengo, era la llamada a ser la candidata de Solidaridad, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que el Partido Solidaridad Nacional está en pleno proceso de desinstitucionalización, ¿no? O sea, se ha ido Reguiardo, que era congresista de Solidaridad, ¿no? Antes Cambio 90, se ha ido Capuñay. ¿Reguiardo de Solidaridad Nacional? Claro, era congresista de Solidaridad Nacional. Capuñay se ha ido, congresista de Solidaridad Nacional, y Luna, además su empresa recibió un montón de préstamos durante la segunda gestión, que además pagaban tarde, mal y nunca. Luna también se ha ido. Luna se ha ido, que va con Urresti, y así, ¿no? Entonces hay una fragmentación. Yarro, por ejemplo, también, que era una persona de súper confianza de Castañeda. Entonces yo creo que hay una gran desinstitucionalización, y claro, ya el clímax de la falta de institucionalidad es que a dedo pone a su hijo, ¿no? Sin elecciones de por medio, para que compita, ¿no? En las elecciones. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que los candidatos que no pueden ir a la reelección y tienen muchos muertos bajo la alfombra, obviamente necesitan un pariente que les cuide las espaldas, ¿no? Y eso es todo lo contrario a lo que Juntos por el Pueblo ha hecho, que es invitar a toda la ciudadanía de Lima a inscribirse para votar en nuestras elecciones. 30.000 personas se matricularon, y pedirle a la ciudadanía que resuelva a través del voto quién es mejor candidato de las diferentes listas que hemos tenido, ¿no? Entonces yo creo que nosotros nos estamos comportando con un partido moderno, y yo la verdad es que rechazo plenamente este tema de que un montón de candidatos que no se pueden reelegir pongan a sus hermanos, hermanas, esposas, exesposas, ¿no? Incluyendo al alcalde Castañeda, que está poniendo a su hijo para que le cuide las espaldas, ¿no? De acuerdo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a tener oportunidad de conversar ya más en específico sobre las propuestas, pero bueno, esperemos que mañana se resuelva esto en el Jurado Nacional de Elecciones y se habilite esa posibilidad. Muchísimas gracias. Tenemos la confianza de que sí va a ser. Muchísimas gracias. Gustavo Guerra García entonces ha venido a conversar con nosotros. Él es o va a ser candidato, espero que sea así, digamos, es la gente la que tiene que decir por quién votar por Juntos por el Perú. Tengo que ir a una pausa de un instante y estamos aquí en No hay Derecho de Aborto. RBC